Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 18. Interludio 5, Priscilla Varielle, final, texto del capítulo El Santo de la Espada, Reinhard van Astrea. Si le preguntaras a alguien cuál era la persona más fuerte para manejar las situaciones más complicadas, devastadoras e imposibles, la respuesta de la gente común nombraría a este hombre, a esta figura, como el único capaz de enfrentar a cualquier gran oponente que pudiera aparecer. ¿Por qué? Como el santo de la espada de la generación actual, habiendo recibido la protección divina después de Teresia van Astrea, es el más fuerte del mundo. No como una figura retórica. Comparándolo con muchos y muchos de los seres que existen en su mundo, él es el más fuerte. Entre todas las 4 naciones. Los únicos que podían igualarlo. El primer santo de la espada, Rey de Astrea, y la bruja de la envidia, Satella. Incluso entre los monstruos del culto de la bruja, el único que podía hacerle frente era el arzobispo del pecado de la avaricia, Regulus Cornias, gracias a su habilidad especial que le permitía desconectarse del tiempo de tal manera que ningún ataque de su oponente lo dañara. Y decir eso solo si hablaras de esa figura pensando en él solo, lo cual ya sería mucho. Pero pensando en Reinhard van Astrea empuñando la espada Reid, la espada transmitida de santo de la espada a santo de la espada a través de los siglos hasta la actualidad, la espada considerada la más poderosa entre todas las 10 espadas legendarias del mundo, cuyo único requisito para ser empuñada sería si ella misma encontraba un oponente que considerara digno de ser usado contra él. Una espada que no podía simplemente usarse, sino que solo podía permitirse ser usada, y solo cuando ella tenía ganas de hacerlo. ¿Cómo funcionó eso? Ni siquiera quienes empuñan semejante espada lo saben. Quizá Reinhard sí, pero no lo diría a menos que alguien le preguntara. Lo cierto es que, en la historia del mundo, sería cierto decir que Reinhard van Astrea es el más fuerte. Porque esa realidad sería indiscutible, y como el más fuerte, hubo momentos en que su fuerza y poder serían suficientes para resolver cualquier problema importante que requiriera esas características. Como enfrentarse a grandes y poderosos oponentes. Pero en otros casos, su fuerza y habilidades no serían suficientes, ya que si no estuviera presente no podría hacer nada, e incluso estando presente, podría no ser suficiente, como en el caso de Regulus Cornias, aunque eso se debería a un truco nacido de la falta de conocimiento de muchos, o la bruja de la envidia, ya que aparentemente ni siquiera el primer santo de la espada pudo matarla. ¿Por qué sería necesaria toda esta información? Para comprender la necesidad detrás de la elección de Priscilla Varielle al tomar la decisión que tomó, dando un paso al frente a todos en el teatro después de que la bruja del tiempo se fuera. Priscilla. Y eso es exactamente lo que está pasando. Esas fueron las palabras de la mujer del vestido rojo mientras terminaba su explicación a la gente en el teatro. Recibiendo decenas de miradas de cada individuo cuando la mujer dio un paso adelante y comenzó a hablar. Después de que Priscilla volvió a atravesar un bucle temporal, asesinada nuevamente por la bruja del tiempo junto con su propio caballero, Aldebarán, cuya conciencia llegó con ella a través de ese bucle hasta el momento presente con ella, la mujer esperó a que la bruja saliera de la habitación para hacer lo que hizo. Priscilla dio un paso adelante frente a la gente, interrumpiendo las exhibiciones de los demás, una exhibición más que estaba viendo y que le irritaba, e hizo que le prestaran atención específicamente a ella. Y la princesa Carmesí no perdió tiempo en decir lo que había sucedido. Si no había habido ningún efecto negativo en contarles a otros sobre los eventos hasta ahora, ¿por qué no dejar que todos supieran sobre la situación y el problema que ella, y en consecuencia ellos, estaban enfrentando debido al juego de la bruja? Para sacar ventaja de esta situación, decidió hablar de ello con todo el mundo. Si la bruja pensó que Priscilla simplemente dejaría pasar la oportunidad, o pensó que no utilizaría todos los recursos posibles para su victoria en el juego entre ellas. La realidad era que ella aplastaría el juego de la bruja sin ninguna vergüenza. Felt, ¿cómo esperas que creamos algo así, Priscilla? ¿De verdad crees que perdería el tiempo inventando una historia así sin ningún motivo?
¿Me tomas por una tonta que haría algo tan estúpido sin motivo, o por razones que no me aportan ningún beneficio personal, salvo irritarlos a todos con algo tan absurdo? Felt. TSK. Cuando lo dices así, incluso alguien como Felt no podría negar la veracidad de esto. Incluso aunque no le gustaba Priscilla, y le desagrada mucho, sabía que Priscilla no mentiría ni inventaría una historia como esa por una razón tan estúpida. Emilia. Pero, Alpa-chan, ella, haría algo tan monstruoso como hacer que alguien pase por las mismas experiencias que Subaru. Priscilla. ¿Crees que nuestra carcelera no sería tan monstruosa como para hacer algo así? La misma que nos trajo aquí y estuvo dispuesta a hacernos experimentar parte del dolor de los plebeyos en nuestros propios cuerpos desde el principio. ¿De verdad crees que esa pequeña criatura no haría algo así solo porque le parecería divertido? Y eso me pareció otra confirmación más para aceptarlo como verdad. Alpa había demostrado ser alguien poco confiable y muy inestable, peor que muchas personas que habían conocido. Los problemas que ella causaba siempre podían demostrar que lo que le estaba sucediendo a Priscilla era cierto, porque nadie podía confiar plenamente en las acciones de la bruja del tiempo. Nadie podría dudar que ella haría algo así. Así que no hacían falta muchas palabras para confirmar tal cosa, incluso sin el apoyo de Cruscho Reinhardt con sus protecciones divinas, por los simples hechos de que Alpa había hecho algo que no había hecho antes. Al dejarlos y reorganizar el teatro de la forma que ella creía mejor, fue Priscilla quien se lo había dicho y todos sabían que ella no inventaría una mentira tan elaborada por una razón idiota, y debían creerlo aún más ahora que habían visto cómo Subaru había pasado por tal cosa, y más aún cuando recordaban que la bruja del tiempo podía tener el poder de hacer algo similar a regresar por muerte. Así, el pensamiento no era, ¿es esto cierto?, sino más bien, Alpa realmente no tiene límites en las cosas que está dispuesta a hacer contra nosotros. Minerva. ¿Qué demonios? ¿Por qué está haciendo algo así? Maldita sea. Tifón. Alpa-chan hizo algo terrible. ¡Qué chica tan mala! Sekhmet. Y bosteza, por eso bosteza. Bostezó algo así. Camilla. Que sé cruel. Usar a ese Satella de esa manera. Echidna. Realmente muy cruel entre las personas que reaccionaron negativamente a la revelación hecha por Priscilla. Se trataba de lo que Alpa estaba haciendo con Satella. Liberar el lado de Envy para atacar a todos dentro del teatro, para matar a Priscilla y luego obligarla a regresar por muerte. Daphne fue la única que no se expresó en absoluto, permaneciendo en silencio. No porque no le importara, sino porque si hablaba, podría terminar diciendo algo que irritaría a Priscilla y a las demás. Alpa-chan envió a un depredador muy hambriento tras ella, ¿verdad, Tsu? Y aunque tuviera poco sentido común, sabía que era mejor no decir nada. Lo que atrajo la atención hacia la propia Satella. La bruja de la envidia permaneció en silencio, sin decir nada a favor ni en contra. Silenciosa sobre el asunto, pero visiblemente retraída, con una mirada algo abatida. Priscilla incluso se sintió satisfecha. Porque había logrado hacer que todos escucharan sus palabras sin que la bruja perdiera el control de sí misma. Lo que significaba que hablar del regreso por muerte con todos, incluyendo a Satella, no provocaría a la propia bruja de la envidia ni la obligaría a atacarlos de inmediato. Un punto positivo. Porque significaba que la bruja del tiempo había fijado el ataque en su línea temporal dentro del teatro, específicamente después de las exhibiciones, y solo murió cuando intentó enfrentarse a la bruja del tiempo en 2 ocasiones. La verdad en este punto era que todo parecía ir exactamente según sus deseos para finalmente vencer el juego al que se enfrentaba contra la bruja. Priscilla. Lo que me lleva a la verdadera razón por la que hablé de esto. Para acabar rápidamente con este supuesto juego de la bruja del tiempo, lo mejor es solucionar el problema de una vez por todas. Y eso sería, como dije, haciéndome sobrevivir hasta las próximas funciones mientras lidiamos con la bruja de la envidia, o si logramos arrancarle un solo pelo a la bruja del tiempo. Por eso, lo mejor sería recurrir a alguien capaz de lidiar con estos problemas. Felt. ¿Estás hablando de Rain? No. No era necesaria una larga explicación para entender algo así. Si alguien se enfrentara a un problema que involucraba enemigos poderosos, enemigos peligrosos, monstruosamente más poderosos y superiores que usted, ¿qué haría?
Intentarías superarlo de la mejor manera posible. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, al enfrentarse a enemigos que solo una persona puede vencer? La única persona en esa sala con el poder suficiente. La persona más fuerte del mundo, bendecida por el mundo mismo. Reinhard van Astrea, el santo de la espada, porque es poderoso. Priscilla. La mejor manera de resolver rápidamente este asunto trivial e irritante es usar las habilidades del santo de la espada. Con la moneda que me dio la bruja, podrá recuperar todas sus habilidades, sus protecciones divinas, y así volverse tan poderoso como siempre. Y será la mejor manera de poner fin por completo a este irritante suceso. Por eso, lo mejor es dejar que el santo de la espada se encargue de este asunto de inmediato, y sería mejor aceptarlo. Felt. Es tan difícil para ti decir por favor. Priscilla. HMPH. De todos los problemas que tenemos por delante, ¿en ese te concentras? Felt. Tú. Reinhard. Felt Sanma, interrumpiendo a su dama cuando ella estaba lista para iniciar una pelea en ese frágil momento. El santo de la espada, del que tanto se había hablado, dio un paso adelante. Reinhard. Priscilla Sanma, si lo que me dice es cierto, no veo ningún problema en ayudarla. Si a Felt Sama no le importa. Felt. Claro que no, Rein. Pero esta idiota podría al menos ser un poco más educada cuando decide pedirle un favor a alguien. Priscilla. Priscilla simplemente permaneció en silencio ante las palabras de Felt y se concentró en tomar la moneda con ella y prepararse para entregársela a Reinhard. Cuando, Cruzch. Espera, Priscilla Dono. Reinhard barra Priscilla. HM. Las miradas de casi todos cayeron sobre la duquesa de cabello verde. Cruzch entonces se convirtió en el centro de atención de todos en ese momento, y tenía una expresión determinada. Esto dejó a la gente confundida, mientras que Priscilla parecía curiosa. Cruzch. Si me lo permite, Priscilla Dono, antes que nada, ¿podríamos hablar en privado? Por favor, sé que debe tener prisa por resolver esta situación rápidamente, y no quiero retrasar más la resolución de este problema, pero me gustaría que me concediera esta petición. Priscilla. ¿Oh, de verdad quieres hacerme perder aún más tiempo? Al menos, debes asegurarte de que esto valga la pena. Cruzch. No será una pérdida de tiempo, te lo garantizo. Es más, creo que esto podría ser realmente productivo e importante para ti, Priscilla Dono. Quizás sea lo más importante ahora mismo. Priscilla y Cruzch se quedaron mirándose fijamente por unos instantes, intercambiando miradas penetrantes. La princesa carmesí observaba a la duquesa con una mirada crítica y curiosa. Incógnita, Priscilla. ¿Qué quieres decirme, Karsten? Si de verdad afirmas que es tan importante como para interrumpir uno de los últimos pasos hacia mi victoria, y afirmas que es lo más importante, entonces no me hagas perder el tiempo. En ese momento, las dos figuras se encontraban en los pasillos que conducían a las habitaciones, por si deseaban regresar. Priscilla se mantuvo a cierta distancia de Cruzch mientras sostenía su abanico y lo apuntaba hacia la duquesa, con su mirada crítica fija en ella. Cruzch. Priscilla Dono. Creo saber exactamente lo que Alpasama quiere de ti. Priscilla. ¿Qué quiere de mí? ¿De verdad crees tener la respuesta? Cruzch. Como habrán notado en las presentaciones anteriores a estas nuevas, mi campamento y yo terminamos involucrándonos más con nuestra anfitriona. Eso fue porque me propuso matrimonio. Priscilla. HM. Cruzch. Se ofreció a revelarme quién asesinó a la familia real si aceptaba no romper el contrato con el dragón divino. Renunciando a mi objetivo declarado al comienzo de la selección real. Revelándolo sin dudarlo, la duquesa fue honesta sobre el asunto. Y esto no sorprendió particularmente a la princesa del sol. Mientras la mujer de cabello verde recordaba su experiencia con Alpa. El asunto en este punto se convirtió en algo que parecía similar entre ellos. Priscilla. ¿Y crees que nuestras situaciones realmente se parecen? Cruzch. No en el sentido principal, porque no me pusieron a prueba ni morí. Ni mucho menos. Pero aún así fue una especie de juego que me hizo en ese momento. Fue una prueba que me puso. Priscilla. Tu prueba se refería a tu deseo más profundo, ¿correcto? Cruzch. Sí y no. Porque mi prueba se centró en los bucles fallidos de Subaru Dono cuando nos enfrentamos a él en el arco 3.
Mi prueba era si quería, si sería hipócrita, hasta el punto de contradecir mis propias palabras y acciones. Y ella me obligó a afrontarlo. Así que quizás sea por eso, por la misma razón por la que te está haciendo lo que te está haciendo ahora mismo. Quizás quiera, Priscilla. ¿Crees que quiere que le ruegue de rodillas? Kruscha sintió varias veces cuando recibió esa pregunta. Y Priscilla, ya lo había tenido en cuenta. Kruscha. Priscilla. No soy tan tonta como para no considerar que ella realmente deseaba algo así. Pero no me rendiré tan fácilmente ni me inclinaré ante ella. Si de verdad quiere hacerme implorar clemencia y acabar con todo, no lo haré. Aplastaré este juego como mejor me convenga. Priscilla una vez más tenía una expresión arrogante y orgullosa en su rostro. Porque en ese momento, ella estaba segura de que podía superar lo que se interpusiera en su camino con lo que poseía. Porque en ese momento supo que había dos caminos hacia la victoria justo frente a ella. Kruscha. Priscilla. Karsten, no seré aplastada por esa tonta bruja. Verás, la victoria será mía una vez más al final de este juego. Y su declaración fue lo que marcó el final de la conversación. Priscilla estaba convencida de que el final estaba cerca. Incógnita, los acontecimientos que siguieron a esa conversación entre ambos giraron principalmente en torno a la espera. Reinhard se sintió fuerte de nuevo. Su fuerza natural había regresado, sus protecciones divinas, todo en él lo hacía sentir de nuevo como el santo de la espada que siempre había sido. Incluso le hizo darse cuenta de lo debilitado que había estado durante tanto tiempo en esa habitación. Tal vez incluso le habría hecho reír si la situación fuera diferente y si hubiera tenido tiempo para estar de buen humor. Pero no era el momento adecuado. No. Ni mucho menos. Lo que estaba sucediendo ahora era que Reinhard tomaba su posición para resolver el problema que estaba a punto de estallar. Era el único que permanecía dentro de la habitación junto con la propia bruja de la envidia, mientras que los demás se habían retirado. En ese momento la gente solo se encontraba en un lugar, en los pasillos. Los candidatos, los caballeros, sus campamentos, las brujas y la aprendiz del sabio, Shaula, sosteniendo a Subaru protectoramente mientras miraban la puerta de la sala de cine. Priscilla estaba preparada para sacar su espada ya si algo sucediera. Pero en este punto, se trataba de esperar para confirmar las palabras de Priscilla, y algunos, en verdad, casi todos, deseaban que las palabras de Priscilla hubieran sido falsas y que todo hubiera sido una mentira destinada a provocarlos para que simplemente pudieran continuar con sus vidas. Lo que quedaba ahora era esperar. Schult. Priscilla-sanma, ¿está bien? La voz del joven mayordomo de la princesa llamó ligeramente su atención. Al verlo mirándola con una expresión preocupada en su lindo rostro infantil, la candidata solo pudo darle su habitual sonrisa confiada. Priscilla. HMPH. Eso no es algo de lo que tengas que preocuparte, Schult. Si el santo de la espada cumple su función como se espera, todo terminará pronto. Y acabaremos con ese irritante y tedioso plan de esa pequeña bruja que no respeta lo apropiado ni lo decente. Felt. TSK. Reinhard va a hacer eso, pero después deberías agradecerle. Está limpiando tu desastre, algo que ni siquiera debería tener que hacer. Priscilla. Si solo quieres abrir la boca para decir tonterías, deberías hacerlo en un lugar donde nadie necesite oírte. El santo de la espada simplemente hace lo que debe hacer al enfrentar la amenaza de la bruja y resolver un problema que solo su fuerza podría resolver. ¿O lo crees incapaz de resolver algo tan importante como cumplir con sus propios deberes? Felt. Debes amar escuchar tu propia voz, ¿no? Irritado, pero sin tener una respuesta adecuada, Felt tuvo que aceptar esa verdad. Porque era algo que todos sabían que solo Reinhard sería capaz de manejar en un momento como ese. Su fuerza debería ser suficiente para enfrentarse a la bruja de la envidia y asegurar que Priscilla escapara de esa situación, atrapada en un juego contra su voluntad. Así que tuvieron que confiar en que Reinhard podría ganar. Más que nadie, contaba con eso. Y la espera de esos segundos finales fue una de las cosas más irritantes para todos en ese lugar. ¿Cómo sabrían que la pelea había comenzado? ¿Oirían el duelo desde fuera de la habitación? ¿Podrían sentir temblores? No había forma de saberlo.
Porque eran cosas en las que nunca habían pensado. Así que tuvieron que esperar algo para lo cual no había una respuesta previa, y Priscilla esperaba esa respuesta tanto como los demás, si no más, y creía que la victoria finalmente llegaría a ella, porque, unas manos salieron de dentro de la habitación. Muchas manos oscuras estallaron hacia afuera de la habitación. Y se dirigieron hacia la mujer y hacia todos los que estaban en aquel lugar. Todo pareció ralentizarse cuando Priscilla invocó la espada Yang en el aire, en llamas, golpeando 2 manos antes de ser atrapada por el resto. Y su cuerpo comenzó a ser agarrado y destrozado de nuevo. ¿Qué podría describir de lo que vio al final de ese bucle? Habían muchas manos volando, golpeando a la gente, destruyéndola como si nada. Y ella sintió lo mismo, mientras también escuchaba algunas palabras finales. Realmente algo interesante, y todo se oscureció ante su vista. Marcando otra derrota y otra muerte para ella. Y así llegaron a este punto. Priscilla no olvidaría la sensación que sintió en la muerte del bucle anterior. El primer contacto fue una presión. Frío, firme, imposible de apartar. Sus brazos quedaron atrapados contra su cuerpo antes de que pudiera siquiera ajustar su postura. Luego vino la torsión. Su hombro derecho se retrajo más allá de su límite natural. Primero se escuchó el chasquido seco de la articulación al salirse de su sitio. Luego, la breve resistencia de los ligamentos al ceder. El hueso no se rompió de inmediato, hubo un segundo de presión creciente, un dolor blanco y puro, hasta que el húmero crujió con un sonido sordo dentro de su propio cuerpo. Su brazo se vio obligado a girar aún más, girando hacia atrás hasta quedar casi invertido, con el músculo desgarrándose internamente al verse obligado a seguir el movimiento imposible. Poco después, el otro brazo lo siguió, tirando en la dirección opuesta. El resultado no fue simétrico, fue peor. El codo se dio primero, doblándose en sentido contrario antes de que el resto de la extremidad se torciera casi 180 grados. La sensación fue como si algo se desatornillara lentamente desde su interior. Después, sus piernas fueron agarrotadas. La rodilla izquierda fue comprimida antes de ser torcida. La articulación intentó resistirse, y luego simplemente dejó de existir como articulación. La tibia se rompió con un crujido agudo mientras la pierna se giraba hacia atrás, con los músculos estirándose hasta desgarrarse internamente. La pierna derecha fue tirada hacia arriba y torcida hacia afuera al mismo tiempo, la cadera se dislocó con un sonido profundo y húmedo antes de que el fémur sufriera una fractura corta y brutal. Las manos no se detuvieron. Su torso estaba comprimido, y las costillas cedían una tras otra bajo una presión cada vez mayor. Cada fractura suponía una pérdida repentina de estabilidad, como si su caja torácica se hundiera hacia adentro. Finalmente le agarraron la cabeza. No fue rápido. Lo que vino fue una torsión lenta y deliberada. El cuello resistió por un instante, los músculos se tensaron, las vértebras intentaron mantener la alineación, hasta que la fuerza superó por completo cualquier límite biológico. El primer crujido vino de la base del cuello. Luego, otro, más fuerte. La columna cervical se desalineó al girar la cabeza, pasando 90 grados, 120, casi 180. En ese momento, el dolor ya no estaba localizado. Era solo un destello continuo, sin forma. Lo último que registró su cuerpo fue la sensación de que todo cedía a la vez. Huesos, articulaciones, músculos, como si toda su estructura se hubiera retorcido y se hubiera salido de sí misma. Y eso le irritó profundamente, mientras que Reinhardt se sintió triste e incapaz por no haber podido contener por completo a la bruja de la envidia en el momento en que comenzó su ataque. Porque los ataques de Satella llegaron como una explosión masiva de innumerables manos en todas direcciones, y ni siquiera Reinhardt pudo contenerla por completo mientras varios ataques aún alcanzaban a los demás. Entonces tuvieron que aceptar la realidad y llegaron a este momento. Priscilla Varielle y Reinhardt Van Astrea entraron por la puerta abierta. Luego Alpa se alejó ligeramente de la pareja carmesí. Alpa. Curioso, realmente curioso, una pareja como ustedes dos, me hace preguntarme por qué están juntos en este momento. Continuando provocándolos con un tono ligeramente burlón, observó a Reinhardt Van Astrea y Priscilla Varielle con gran interés personal en su relación.
En ese mismo momento de provocación de la bruja del tiempo, el santo de la espada desenvainó su espada en el momento en que se le permitió hacerlo. Alpha no se sorprendió por ello ni por sus siguientes palabras. Reynard. Alpha Sanma, por favor. No quiero hacerle daño. Alpha. PFFT. Ja. Ella estalló en risas, demostrando finalmente que realmente estaba disfrutando el juego. La niña se abrazó a sí misma mientras reía a carcajadas, incluso dejando caer algunas lágrimas de alegría al escuchar esas palabras. Cuando se recuperó, se secó una lágrima que caía de su ojo izquierdo. La bruja les devolvió la mirada. Alpha. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿De verdad dijiste, no quiero hacerte daño? Reynard. Es la verdad, Alpha Sama. No tengo ningún interés en prolongar esto ni en hacer nada que pueda causarnos problemas a ninguno de los dos. Pero dado lo que Priscilla Sama ha demostrado, me temo que ha cruzado ciertos límites al permitir que las cosas se agraven hasta el punto de causar dolor y sufrimiento a muchos. Alpha. Tiene sentido. Después de todo, tienes tu deber como caballero, ¿no? Inclinándose ligeramente hacia un lado, miró más allá del caballero y directamente a la princesa vestida de carmesí. Sus miradas se encontraron y la mujer mayor tenía una expresión de irritación combinada con una sonrisa peligrosa, casi excesivamente arrogante. Alpha, ¿de verdad decidiste jugar tu mejor carta desde el principio? ¿En serio? ¿Ya decidiste traer a Reynard a nuestro juego? Priscilla. Un juego despreciable que no me interesa continuar, ni me interesaba entrar desde el principio, cosa que ya he dejado muy clara. Todo para tu propia satisfacción. Alpha. Si no querías continuar, solo tenías que decir, por favor, Alpha. Me rindo. Y todo habría sido muy sencillo desde el principio. Hablando en tono burlón, la bruja sin embargo miró a Priscilla como si ella fuera la extraña. Pero una vez más, había sido una decisión arriesgada y calculada y, como ya hemos dicho, la mejor. Reynard Van Astrea es el más poderoso y podría enfrentar cualquier problema, siempre y cuando fuera un problema tangible dentro de sus capacidades y cerca de donde él estaba. Teniendo eso en cuenta, el punto del fracaso de la bruja de la envidia no importaba. Porque una vez más, la importancia en este momento vino del hecho de que Priscilla ahora tenía una manera de defenderse y finalmente enfrentar y derrotar a la bruja del tiempo. Priscilla, dijiste que ganaría la batalla si sobrevivía a la bruja de la envidia o si te cortaban un solo pelo. No creo que tuvieras problemas si eso se hiciera con el apoyo de la Santa de la Espada, ¿verdad? Alpha, no lo haría. Sea quien sea, puedes usar el apoyo de cualquiera para cortarme un mechón de mi hermoso cabello. Inflando sus mejillas de una manera linda, cruzó sus brazos. Su mirada volvió al santo de la espada, que sostenía la espada Raid en sus manos. Alpha, bueno, te dio la moneda y ahora recuperas tus recuerdos y todas tus protecciones divinas. Además, has recuperado toda tu fuerza natural. Has vuelto a ser el monstruo cazador de monstruos, ¿verdad? Reynard. Creo que, afortunadamente para la situación actual, sí. He recuperado el estado necesario para superar esta barrera insalvable. Alpha. ¿Barrera infranqueable? ¿Soy yo? Bueno, si soy un jefe final a nivel de videojuego, supongo que tiene sentido, ¿no? Cierto. Debo serlo. Entonces, ¿vas a enfrentarte a mí ahora? ¿O prefieres intentar resolver esto de otra manera? Reynard. ¿Hay otras maneras? Alpha. Hay varios caminos para superar este problema. El primero, sobrevivir a la perra de la envidia. El segundo, el que estás intentando ahora. Y también están el tercero, el cuarto y el quinto. Hay 5 salidas. Espero que estés anotando esto, Priscilla-chan. Te estoy dando cada vez más respuestas sobre cómo ganar incluso cuando también fracasas. Diciendo esto en un tono más frío, la bruja se aseguró de que su voz se escuchara claramente. Mientras la pareja comenzó a escuchar atentamente, memorizando sus palabras. 5 caminos. Hasta ahora, solo se habían presentado 2, ambos relacionados con 2 brujas diferentes. Pero ahora se decía que existían 5 caminos. Lo que llevó a pensar que, si realmente existían, los otros 3 caminos tendrían que ser descubiertos por Priscilla a través de sus bucles.
Eso sería extremadamente cruel y sin escrúpulos. Todo para que Priscilla pudiera ganar un juego. Priscilla realmente puede ser una criatura despreciable, ¿no? Alfa. Sí, puedo serlo. Es parte de mí. Soy una persona sin escrúpulos a la hora de demostrar mi punto de vista. Pero mucha gente es así, y a la mayoría se le perdona por diferentes razones, ¿no? Bueno, no es que yo busque el perdón ni nada por el estilo. Priscilla, al menos admites un poco tu patética manera de actuar y pensar para conseguir lo que quieres, o lo que crees que conseguirás. Alfa, lo admito, después de todo. No tengo ningún problema en ser quien soy. Su intercambio continuó mostrando cada vez más lo insostenible y mala que era la situación, especialmente para la princesa del sol. Alpa mantuvo su expresión divertida, mientras que Priscilla mostró claramente su disgusto e irritación. Alpa volvió su mirada hacia Reynard. Alpa, si realmente quieres resolver su problema, no te detendré. Vamos, ven conmigo. Con la invitación de la bruja del tiempo, avanzaron hacia una puerta. No era una puerta que pareciera especialmente importante. Avanzaron juntos, siguiendo a la bruja, quien abrió la puerta con un chasquido de dedos, y entonces se encontraron en un lugar completamente diferente a lo que esperaban. Un campo abierto. Un gigantesco campo abierto que conducía a un lugar con una hermosa vista. Parecía un paraíso creado por la propia naturaleza, y a lo lejos se veía una cordillera. Describirlo completamente, no habría tiempo. Pero el lugar era realmente hermoso, natural. Con flores, árboles y otras plantas. Lo que importaba a las dos figuras era cómo el sol brillaba con fuerza y las calentaba, haciéndolas incluso sentir más vivas y más fuertes. Alpa, este será nuestro hermoso campo de batalla. Al declarar esto mientras abría los brazos con entusiasmo, la bruja pronto reveló más. Ella miró a su alrededor. Alfa, este mundo es algo personal mío, es nuevo. No hay vida consciente aquí. Bueno, aparte de nosotros tres, aparte de las plantas, somos los únicos seres vivos presentes en todo el planeta. Así que no te contengas si de verdad quieres luchar contra mí, Reynard. No hay nadie más aparte de nosotros. Explicando la situación en la que se encontraban en ese preciso momento. Un campo de batalla completamente libre para que ella y el Santo de la Espada luchen libremente sin preocuparse por los demás a su alrededor, aparte de la propia Priscilla. Indicando que realmente era un campo de batalla completamente ideal para que Reynard hiciera todo lo posible. Alfa, si quieres ganar esta batalla por Priscilla, ven. Para nuestra lucha, me contendré y te daré una oportunidad. Al declarar esto con inmensa confianza, la chica de cabello blanco tenía una sonrisa aguda en su rostro. Alpa entonces adoptó una postura de lucha, con los puños en alto. Alfa, soy Alfa, la bruja del tiempo. Reynard, soy Reynard Van Astrea, el Santo de la Espada. Reynard entonces adoptó una postura de combate, con la espada astrealista. Y Priscilla solo podía observar, dando un paso atrás para no quedar atrapada en medio de la batalla mientras permitía que el Santo de la Espada asumiera la pelea que ella no podía ganar sola. En ese momento, la victoria estaría cerca. Porque, aunque fuera algo pequeño, solo necesitaban que le cortaran un mechón de pelo a Alpa para que ella y Reynard ganaran. Solo necesitaban dejar que el hombre más fuerte del mundo de la generación actual se encargara y lo resolviera. Dicho esto, los dos permanecieron quietos, preparándose. Reynard se movió primero. El suelo bajo sus pies se quebró al lanzarse hacia adelante, con la velocidad suficiente para crear una onda de presión tras él. La espada Reid cortó el aire antes de que el sonido del movimiento pudiera siquiera alcanzarla. El golpe fue limpio, directo al cuello. Alpa simplemente movió la cabeza unos centímetros hacia un lado. La espada pasó, cortando decenas de metros del campo tras ella, dividiendo el suelo en línea recta hacia el horizonte. Alpa ya se movía antes de que el golpe terminara, dando un paso corto dentro de la guardia de Reynard. Su puño golpeó su pecho. El impacto no lo hizo volar, pero hizo estallar el aire a su alrededor. La ropa en el punto de impacto se rasgó. Reynard se deslizó varios metros hacia atrás, clavándose en el suelo con los pies mientras estabilizaba su cuerpo. Reapareció frente a ella al instante siguiente, lanzando ya el segundo ataque.
La espada descendió en diagonal, demasiado rápido para que la vista común pudiera seguirla. Alpa bloqueó con su antebrazo. No hubo ningún corte. La hoja la empujó unos centímetros, creando una onda expansiva lateral que aplastó la hierba a su alrededor. Giró su cuerpo aprovechando la fuerza del golpe, redirigiendo la trayectoria de la hoja mientras pateaba la rodilla de Reynard. Su pierna se dio medio paso, eso fue todo. Él giró con el movimiento, transformando el desequilibrio en rotación, e intentó un golpe horizontal directo a su cintura. Alpa dio un paso atrás con un pequeño salto, el corte pasó a centímetros de su vestido. Un mechón de cabello blanco se movió con el viento del ataque, intacto. Alfa. Cerca Reynard. Entonces eso significa que estoy cerca de lograrlo. Alpa. Un poco confiado, ¿no crees? Reynard. Yo diría que me siento más optimista, Alpa-sama. Reynard cambió su ritmo. Desapareció del suelo y apareció en el aire, impulsándose como si corriera sobre la nada. Desde arriba, atacó con un golpe vertical que absorbió maná del entorno. El aire a su alrededor se congeló unos grados. Alpa levantó la mano. El golpe aterrizó, pero no sobre ella. El espacio en el que se encontraba Alpa parecía desplazado unos centímetros de su lugar. La espada pasó, dividiendo el terreno tras ella en dos placas que se separaron con retraso. Ella ya estaba a su lado. Un golpe con la palma le impactó en un lado de la cara. Otro en el estómago. Otro en la clavícula. Cada impacto tenía la fuerza suficiente para derribar edificios, pero Reynard los absorbió, reposicionando su cuerpo y contraatacando entre cada golpe. Él trató de agarrarle la muñeca. Ella giró el brazo, se liberó y tiró de él con el movimiento, arrojándolo al suelo con suficiente fuerza para abrir un cráter circular. Antes de que el polvo pudiera levantarse, él ya estaba de pie y avanzando nuevamente. Con una secuencia de rápidos cortes. 5, 10, 15 golpes en menos de un segundo. Cada uno ajustado por su intuición para interceptar posibles rutas de escape. Alpa los esquivó todos con movimientos mínimos. Inclina su torso. Gira sus caderas. Da medio paso hacia atrás. Medio paso hacia adelante. Ni un solo corte tocó su piel. Reynard intentó su primer golpe garantizado. La espada brilló, drenando maná de los alrededores mientras avanzaba en línea recta. Alpa movió un pie hacia un lado. El ataque pasó. La explosión tras ella arrancó árboles enteros del suelo y excavó un valle en el campo. El viento regresó con una ráfaga tan potente que pudo levantar grandes piedras. Alpa no se movió de su lugar. Ella avanzó mientras su golpe aún estaba terminando. Su codo le impactó en el esternón, seguido de un gancho corto en el abdomen. El impacto hizo que el suelo se hundiera bajo sus pies, pero mantuvo la posición. Intentó un golpe a corta distancia usando la guarda corta de la espada. Ella agarró la parte plana de la hoja con la mano desnuda y la empujó hacia abajo, redirigiendo la trayectoria lo justo para que el corte pasara junto a su cuerpo. Ni un solo corte de pelo. Reynard retrocedió varios metros, estabilizando su postura. Y luego, avanzó de nuevo. Pasó al combate cuerpo a cuerpo, abandonando momentáneamente la distancia ideal de la espada. Puñetazos y patadas precisos, cada golpe calculado para romper las defensas humanas normales. Alpa los bloqueó, esquivó o absorbió todos. En varios momentos ni siquiera bloqueó, simplemente no estaba allí cuando llegó el golpe. Reynard intentó agarrar un mechón de su cabello con su mano libre durante un intercambio a corta distancia. Alpa echó la cabeza hacia atrás unos centímetros. Sus dedos tocaron el aire donde había estado el cabello un instante antes. Ella lo empujó en el pecho con dos dedos. El impacto lanzó a Reynard decenas de metros hacia atrás, pero aterrizó de pie. No hay heridos graves. Ningún progreso real. Avanzaron de nuevo. Reynard respiró profundamente, con postura firme, listo para continuar. Alpa se veía exactamente igual que cuando comenzó la pelea. Y entre todos los ataques, toda la velocidad, toda la fuerza, Reynard ni siquiera había estado cerca de cortar un solo mechón de su cabello. Alpa simplemente dejó escapar un bufido burlón con una sonrisa arrogante. Alpa, ¿de verdad estás haciendo tu mejor esfuerzo, querido santo de la espada? Reynard. Me disculpo si esto te aburre, Alpa-sama, pero, aún no he terminado de intentarlo.
Con esto, Reinhardt dejó de contenerse. El aire a su alrededor fue lo primero que cambió. El maná del entorno comenzó a fluir hacia su cuerpo como una marea arrastrada por la luna. Polvo, arena y pequeñas piedras vibraron en el suelo antes de deslizarse unos milímetros más cerca de él. El suelo bajo sus pies se hundió ligeramente. Él avanzó. Esta vez no hubo preparación visible para un golpe. La espada simplemente descendía, tan rápido que distorsionaba el aire a su alrededor. El impacto contra el suelo, cuando Alpa ya no estaba, abrió una fisura tan grande que se tragó árboles enteros. Antes de que la tierra terminara de partirse, él ya estaba girando. Segundo golpe, horizontal. La presión del aire se disparó como una cuchilla invisible que atravesó cientos de metros del campo, arrancando la capa superficial del suelo. Alpa inclinó su torso unos centímetros hacia atrás. La presión pasó frente a su rostro, levantando solo un mechón suelto de su cabello blanco. Reinhardt no se detuvo. Avanzó en secuencia continua. Pasos que destrozaban el suelo. Golpes que convertían el aire en impacto físico. Cada ataque tenía la fuerza suficiente para reducir edificios enteros a escombros. Corte vertical. Diagonal invertida. Empuje directo. Un golpe giratorio utilizando el impulso de su propio cuerpo. El terreno a su alrededor empezó a deformarse. Profundas líneas atravesaban el campo. Cráteres sobre cráteres. Placas de tierra levantándose y colapsando. Alpa se movió a través de todo con pasos cortos. Ningún movimiento desperdiciado. Ningún movimiento exagerado. Reinhardt aumentó aún más el ritmo. Desapareció de la vista, apareciendo en ángulos imposibles, atacando desde arriba, desde atrás, desde abajo, como si ignorara la gravedad misma. Cada vez que aparecía, ya estaba en medio de un ataque. El aire empezó a arder por la fricción de su movimiento. Alpa simplemente no estaba donde cayó el ataque. Una estocada pasó a milímetros de su ojo. Un corte le rozó el hombro, sin tocar la tela. Un golpe descendente aplastó el suelo donde había estado medio segundo antes, creando un cráter lo suficientemente profundo como para tragarse una casa entera. Reinhardt avanzó al combate directo. Puñetazos, rodillazos, patadas giratorias. Golpes utilizando la guarda de la espada. Impactos que hicieron estallar el aire como un trueno seco. Alpa bloqueó algunos con el antebrazo, absorbiendo la fuerza y dejando que el impacto se propagara por el suelo tras ella. A otros simplemente los dejó pasar junto a ella, moviendo su cuerpo apenas unos centímetros. En un instante, Reinhardt apareció literalmente pegado a ella, a punto de lanzar un ataque corto imposible de esquivar en circunstancias normales. Alpa echó la barbilla hacia atrás. Su espada pasó frente a su garganta, cortando solo el aire. Reinhardt presionó aún más. La espada empezó a brillar con más intensidad, drenando maná a su alrededor. El aire se volvió pesado. La temperatura bajó unos grados. Atacó en una secuencia continua. No golpes separados, sino una única línea de ataque ininterrumpida, cada movimiento conectándose con el siguiente, tratando de eliminar cualquier espacio posible de evasión. El campo quedó en completa ruina. El suelo parecía haber sido bombardeado decenas de veces. Franjas de tierra arrancadas. Rocas destrozadas. El viento se arremolinaba en ráfagas caóticas creadas por la presión de los ataques. Alpa permaneció impecable. Reinhardt intentó agarrarle el brazo durante una aproximación a alta velocidad. Ella giró su muñeca medio segundo antes del contacto, dejando que su mano se cerrara en el aire vacío. Ella usó su propio movimiento para girar alrededor de su cuerpo y empujarlo por detrás. Lo arrastró decenas de metros antes de recuperar el equilibrio. Regresó inmediatamente. Ahora sin ninguna conservación de fuerza. Alpa vio venir los ataques y simplemente, no estaba allí cuando terminaron. En ningún momento pareció presionada. En ningún momento pareció estar en peligro. Reinhardt se detuvo por un instante, respirando con dificultad, no por cansancio, sino por el esfuerzo de mantener ese absurdo nivel de potencia. Alpa se encontraba a unos metros de distancia. Postura relajada. Respiración constante. Cabello blanco perfectamente alineado. Ni un solo corte. Ni una sola hebra dañada.
E incluso después de atacar sin ninguna restricción, usando la velocidad, la técnica y la fuerza al límite absoluto, Reinhardt todavía no había llegado ni de lejos a tocarla. Reinhardt no se retiró. La breve pausa terminó antes de que pudiera siquiera llamarse descanso. El aire comenzó a temblar de nuevo a su alrededor, como si el mundo mismo estuviera siendo comprimido por la presencia del santo de la espada. Esta vez, no hubo una explosión de movimiento inmediata. Avanzó en línea recta. Paso tras paso, cada uno firme, pesado, calculado. La espada Reid se alzó, pero no en posición para un golpe brutal, sino en un ángulo preciso y perfecto, como si cada músculo, cada respiración y cada partícula de maná a su alrededor estuvieran alineados para un solo corte. El aire alrededor de la hoja vibró. No con fuerza descontrolada, pero con algo más puro, más limpio, más inevitable. Luego desapareció. No a una velocidad normal, sino con algo que parecía saltarse fotogramas de la realidad. Un desplazamiento que no dejó rastro de viento, solo la repentina ausencia de presencia. Alpa movió su mirada. Y llegó medio segundo demasiado tarde. Reinhardt apareció junto a ella, ya en el punto final del movimiento. El golpe fue de abajo a arriba, en un arco corto y compacto, sin desperdiciar energía. Un golpe diseñado no para devastar el campo, sino para impactar justo donde debía ser impactado. La hoja atravesó el espacio junto a su cara. Y por primera vez, me tocó. Un solo mechón de cabello blanco se separó ligeramente del resto, suspendido en el aire por una fracción de segundo. Reinhardt aterrizó unos metros detrás de ella, girando su cuerpo para afrontar el resultado. El mechón cayó lentamente, uniéndose al resto de su cabello. Aunque había sido golpeado, ni siquiera había estado cerca de ser arrancado por el golpe de la espada Reid. No había señales de que hubiera estado cerca de ser cortado. Demostrando claramente que, Reinhardt, toda esta batalla, fue en vano. Alfa, ya me habían dado jaque mate antes de que empezara la partida. Pero no te sientas mal, mi existencia no es más que un error nacido de una posibilidad imposible. Si me hubieras enfrentado antes de que me convirtiera completamente en bruja, no habría habido manera, habría muerto. Pero el error de mi existencia ocurrió y permitió que las circunstancias propicias me permitieran ganar. Reinhardt, circunstancias adecuadas. Alfa, aunque no lo recuerdes, escucha. Todos podemos hacer muchas cosas en las circunstancias adecuadas. Con las probabilidades adecuadas. Incluso una hormiga puede convertirse en un perro, y ese perro podría incluso matar a un dinosaurio. Y ese es el caso que enfrentamos ahora mismo. Reinhardt, ya veo, parece que al final, esto es lo más lejos que puedo llegar. Y en ese momento final, Reinhardt solo pudo sonreír, con tristeza y un poco de frustración. Porque incluso con todo lo que pudo hacer y todo lo que hizo, no había llegado más allá de ese momento. Obligado a ver a Alpa levantar la mano izquierda, juntar dos dedos y luego, ¡claro! Momentos después, Reinhardt van Astrea, la existencia más fuerte del mundo, había sido borrada del mapa. Marcando así la batalla que había tenido lugar entre ellos. Y la mirada de la bruja se dirigió a una figura que se había acercado, tan cerca que, si hubiera querido atacar, podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. Alpa, ¿de verdad no vas a intentar atacarme? Priscilla, después de todo lo que vi en la batalla entre ustedes dos, sería inútil. Mi espada sería incapaz de cortarte ni un solo pelo, no. Alfa, quién sabe. Quizás puse como regla que solo tú puedes cortarme un mechón de pelo y nadie más. ¿No quieres al menos intentarlo? Priscilla, no. Y ya estoy cansada de tu juego idiota. Alfa, ¿ya? Qué lástima, porque no lo soy. Ambos continuaron con expresiones contrastantes. Esta vez, el rostro de Priscilla mostraba todo su enojo, mientras que Alpa, como siempre, tenía una expresión irritantemente alegre. Priscilla, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Quieres ponerme en el mismo lugar que ese plebeyo, verdad? ¿Quieres que sienta lo mismo que él? Porque lo demostraste bien. Lo vi. Y me pareció irritante. Ahora, termina con esto. ¿No crees que ya lo has alargado demasiado? Alpa, descubriste uno de los propósitos de mi juego actual, pero no el objetivo principal.
Lo que realmente necesitas entender es que, no me cansaré. Con un movimiento de abrir los brazos, el mundo que los rodeaba desapareció y regresaron una vez más a los pasillos del cine. Alfa. Soy la bruja del tiempo. He visto el pasado, el presente y posibles futuros. Mientras tú vives una ruta, yo veo varias a la vez, separadas de una forma que ni siquiera puedes imaginar. ¿Crees que unas pocas vueltas o incluso miles de millones bastarían para hacerme rendirme? No, no. Nuestro juego continuará. Alpa se acercó cada vez más a Priscilla. La bruja miró a la princesa carmesí desde abajo. Alfa. Te daré algunas pistas más importantes para alcanzar la victoria. Como dije, hay 5 caminos. Retener a la bruja el tiempo suficiente para que puedas llegar a las siguientes proyecciones. Cortar un mechón de mi cabello. Tiene que ver con una bruja en el teatro. Tiene que ver con uno de los únicos que posee un poder que puede ayudarte. Tienes que decirme una oración. Una oración específica, una oración con 5 palabras, 5 palabras que nunca pondrías juntas en una oración a menos que te llevaran hasta tu límite absoluto. Mientras los enumeraba, levantó uno por uno los dedos de su mano derecha. Priscilla no dijo nada, porque no podía decir nada. Aunque pensara en las 5 palabras que garantizarían la victoria, si Alpa decía la verdad en ese momento. ¿Qué más podía hacer en un momento como ese? Desafortunadamente para la princesa del sol, era más que obvio a dónde conduciría esto. Porque Priscilla ahora se encontraba cada vez más acorralada al darse cuenta que el que ella había creído que era la mejor opción había fracasado en una misión que nunca debió haber fracasado. Y entonces, vio a Alpa apuntándola con su dedo y se preparó para otro otra muerte rápida que, Alfa, Vita. Ella se cayó. O mejor dicho, fue empujado contra el suelo. El impacto no fue repentino. Fue continuo. Como si algo invisible siguiera empujando incluso después del contacto. Sus manos intentaron sostener su cuerpo. Los huesos de los dedos se comprimieron contra el suelo. Primero sintió un dolor agudo. Luego, la extraña sensación de presión aumentó hasta el punto en que los huesos empezaron a ceder, uno tras otro, aplanándose ligeramente antes de fracturarse en múltiples puntos. Sus muñecas se doblaron. Sus antebrazos estaban presionados contra el suelo y el peso seguía aumentando. El radio y el cúbito no se rompieron en un solo punto. Aparecieron múltiples microfracturas a la vez, extendiendo el dolor en ráfagas cortas e intensas. Su pecho estaba a continuación. Respirar se volvió imposible antes de que realmente doliera. El aire fue expulsado de sus pulmones por la compresión externa. Las costillas comenzaron a ceder una a una, no con fuertes crujidos, sino con pequeños ruidos apagados, como madera vieja al ser presionada hasta partirse. Cada costilla que fallaba reducía aún más el espacio interno. Su corazón latía demasiado rápido para lo que el cuerpo podía soportar. La columna comenzó a recibir la carga completa. Las vértebras se comprimieron. Los discos intervertebrales se aplanaron hasta el límite. La sensación era de una presión creciente y constante, sin pausa. En cierto punto, la estructura ya no pudo distribuir la fuerza y partes de la columna comenzaron a fallar, desalineándose bajo el peso multiplicado. Sus piernas ya no funcionaban como extremidades. El fémur izquierdo aguantó unos segundos más que el derecho. Luego, ambos comenzaron a ceder bajo compresión axial. No fue una fractura normal. Fue más bien como aplastar lentamente un tubo sólido hasta que se agrietó en múltiples direcciones internas. Los músculos circundantes intentaron contraerse por reflejo. Pero no había espacio para el movimiento. Su piel presionaba contra el suelo con cada vez más fuerza, como si el cuerpo estuviera siendo aplastado lentamente contra una superficie invisible encima de él, excepto que esa superficie era simplemente el aire mismo, ahora demasiado pesado para atravesarlo. El dolor dejó de ser localizado. Se convirtió en un estado constante. Sin respiración. Sin movimiento. Solo presión, dolor y el sonido distante de su propia sangre aún intentando circular por los vasos sanguíneos que se comprimían. El cráneo fue el último en fallar realmente. Primero vino la presión interna, como si le apretaran la cabeza por todos lados. Luego empezaron a aparecer pequeñas fallas estructurales. No algo rápido. Algo lento.
Su visión se oscureció en los bordes antes de que ocurriera cualquier daño final. El cuerpo ya no podía mantener la conciencia. Pero la presión continuó durante unos segundos más. Y Priscilla Varielle murió, convirtiéndose en nada más que una mancha roja aplastada contra el suelo. Cuando Priscilla despertó de nuevo, dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo un dolor insoportable dentro de ella y en todo su cuerpo. El dolor de tener todo su cuerpo repentinamente aplastado por el poder de la magia de gravedad de la magia Yin. Y no solo dolor, sino ira, y un pequeño sentimiento que crecía en su pecho. Porque en ese momento, lo único que le quedaba era empezar a pensar en lo que había descubierto. Había 5 caminos. 2 que eran básicamente imposibles y 3 que necesitaba descubrir para poder poner fin a todo aquello de una vez por todas. Y Priscilla lo haría. Ella ganaría. Incógnita, en lugar de intentar lo aparentemente imposible y subyugar a la bruja del tiempo, Priscilla eligió un enfoque diferente. Cuando el día de proyecciones llegó a su fin, habló con Reynard, que aún recordaba cosas de la última vuelta, y con Al, que podía ofrecerle sus consejos. Ella consideraba que todos los demás eran inútiles por ahora. Reynard. Entonces, ¿vamos a enfrentarnos a la bruja de la envidia otra vez? Priscilla. Así es. La bruja del tiempo es un enemigo. Es obvio. La bruja de la envidia normalmente también lo sería. Pero ese no es tu caso ahora, ¿verdad, Santa de la Espada? Reynard meneó la cabeza. Reynard, tienes razón, debería ser capaz de vencerla, aunque ninguno de los dos tiene realmente un método para matar al otro. Priscilla, eso es aceptable. Si fueras más fuerte, deberías poder protegerme. Dudo que Alpa dejara que los demás murieran y arruinaran su proyección. Le produce demasiado placer sádico. Al. Yo diría que tienes razón, pero aún así, Priscilla. ¿Qué pasa, bufón? Habla. Al. Esto parece demasiado simple. Dijo 3 razones, ¿verdad? Parece que esto fue creado para ser un rompecabezas. Y este tipo es la respuesta obvia, así que no puede ser correcto. Al señaló a Reynard mientras hablaba. Priscilla. Entonces veremos si tu juicio es correcto, pero ya es demasiado tarde para cambiar nuestros planes ahora, Aldebarán. Priscilla. Muy bien entonces, vamos. La frase de Priscilla fue interrumpida por la sensación de que la temperatura de la habitación bajaba rápidamente. Todo quedó quieto y silencioso mientras la habitación misma parecía oscurecerse y el tiempo mismo se ralentizaba. Fue en ese momento cuando el Santo de la Espada entró en acción. Sacó la espada del dragón, con la intención de usar su poder para aniquilar a la bruja de la envidia, al menos temporalmente. Lo que siguió fue un choque titánico de luces y sombras que normalmente habría asolado la Tierra a kilómetros de distancia. Pero, dentro del cine absoluto, se limitó a un simple pasillo, sin que se pudiera apreciar la verdadera grandeza del choque. Manos sombrías y charcos de oscuridad avanzaron lentamente. Reynard no pudo contener por completo a la bruja. Al final, era inevitable que, entre una fuerza imparable y un objeto inamovible, todo a su alrededor fuera destruido a su paso. Reynard no pudo suprimir las sombras de la bruja de la envidia para siempre, tal como la última vez que lo intentó. Su fin llegó cuando las sombras oscuras invadieron la habitación. No eran las manos de la oscuridad que solía usar, sino un abismo negro que parecía engullirlo todo. Al. ¿Qué demonios está? Pero Al no pudo terminar la frase, atraído por una fuerza invisible. Su cuerpo se elevó antes de ser arrastrado hacia la oscuridad, seguido de un terrible aplastamiento. Priscilla llegó a continuación, incapaz de pronunciar una sola palabra mientras la imposible magia Yin la capturaba y la atraía. Sintió que su cuerpo se comprimía y comenzaba a girar sobre sí mismo bajo la inmensa fuerza de gravedad amplificada sobre ella. Sintió que sus huesos se crujían y luego se hacían añicos, mientras quedaba aplastada como un panqueque durante varios segundos. Y entonces Priscilla se despertó una vez más, con la cabeza dando vueltas mientras se frotaba las sienes. Maldita sea. Es inútil, murmuró para sí misma. Esta vez había intentado soportar a la bruja de la envidia, con la ayuda de Reynard. Ella sabía que Reynard era más fuerte, pero eso solo no era suficiente para ayudar.
Los poderes de la bruja de la envidia eran simplemente más apropiados para una masacre que los de la santa de la espada para la defensa. Y así, Priscilla acababa de experimentar la encantadora sensación de ser aplastada. Otro final innoble que sufrió debido a las maquinaciones de Alpa. Priscilla. Esa maldita bruja y ese maldito medio demonio. Sabía que necesitaba probar algo diferente. Ahora necesitaba pensar. Priscilla. Si hay 5 salidas, entonces eso simplemente significa 5 veces más posibilidades de que el mundo gire a mi favor. Eso fue lo que se dijo a sí misma la princesa del sol. Ese fue el pensamiento que la mantuvo avanzando. Ella se negó a dejarse derrotar por esa escoria. Mientras caminaba de regreso al cine, dejó que las cosas se procesaran en su mente, ignorando por completo a la bruja del tiempo mientras murmuraba las palabras que iniciaban el bucle. Alfa. Neumono ultramicroscopic silicovolcanocomiosis. Priscilla ignoró las palabras de la bruja del tiempo, tratándola como si no fuera más que aire. Lo que tenía claro era que este era un juego diseñado para quebrarla, casi para humillarla. Y era un juego que se negaba a dejar que la bruja del tiempo ganara. Se quedó con la moneda por ahora. Aunque Reynard aún recordaba los sucesos del último bucle, sabía que él no era la solución. Priscilla. La santa de la espada no me sirve aquí, debe haber algo más. Observó en silencio mientras estudiaba a la bruja del tiempo. La observó cambiar los asientos, así como entregarle el control a Echidna y la silla a Tifón. Estudió cada acción de la bruja, pero no encontró ninguna solución que fuera obvia. Mirando con absoluta y apenas contenida rabia, sus ojos nunca dejaron a Alpa mientras la bruja del tiempo abandonaba descuidadamente la habitación. Alpa solo se encontró con la mirada de Priscilla una vez, con una sonrisa infantil y maliciosa apareciendo en Priscilla. Esto es inútil. Me niego a aprender a vivir como ellos vivieron. Ella realmente encontró la situación creada por este poder absolutamente repulsiva. Pero ella sabía que había una posible salida. Tenía que haber, incógnita, al. Dijiste que Alpa mencionó que alguien aquí tenía un poder que podría ayudarte. Priscilla. Así es, pero no puedo ver quién ni cómo, no contra ese monstruo, al. Priscilla. Obviamente, las demás brujas no tendrían una solución. Ninguna podría superarla en vida. Reynard ya ha demostrado repetidamente su incompetencia. Priscilla apretó con más fuerza su vestido, tensándose un poco más por la frustración. Al estudió su rostro mientras se le ocurrió una idea. Al. Tengo una técnica que podría funcionar, Priscilla. Ah, ¿sí? ¿Algún truco especial que me ocultaste? Sus ojos estaban llenos de acusación. Al. Bueno, más o menos. Es solo que hasta ahora no me ha servido de mucho. No he tenido la oportunidad de usarlo. Es un hechizo mágico Jin. Priscilla. ¿Magia Jin? No sabía que fueras tan hábil en eso. Al. Solo en algunas cosas, y es un hechizo extraño. Quizás podría evitarte esto, pero no estoy seguro de si funcionaría, Alfa. Funcionaría. La bruja del tiempo irrumpió de repente en la habitación, dando largos pasos mientras marchaba hacia ellos dos. Al. Funcionaría. Alfa. Pero, no sería precisamente un buen final. Priscilla lanzó una mirada asesina y apuntó su abanico hacia la bruja del tiempo. Priscilla. Habla claro por una vez, mocoso monstruoso. Alfa. Ah, bueno, te dejaría sobrevivir. A menos que te atacara específicamente, lo cual no haría en medio de la masacre, pero entonces solo tú sobrevivirías. Bueno, tú y el cuerpo inconsciente de mi padre. Todos los demás quedarían hechos pedazos. Al. Destrozado, ¿dices? Alfa. Desgarrado en pedazos. Priscila. Alfa. Y entonces, princesa. Podrías sobrevivir, solo tendrías que echar a todos a perder. O sea, y convencer a Al para que te ayude, pero probablemente no sea tan difícil. El hechizo no fue hecho para atrapar a gente normal, pero mientras no te resistas, debería funcionar, y podrás liberarte después de que todos se conviertan en pedazos sangrientos que pintarán mi teatro de rojo. Entonces solo seríamos tú, yo y Satella. ¡Qué divertido! Priscilla. Así que una de tus 5 soluciones no es una solución. ¿Qué clase de broma es esta? Alfa. Ah, ¿sí?
¿No te alegra haber sobrevivido? Quizás debería reiniciarte ahora mismo. Priscilla. Sobrevivir a una masacre como esa es un milagro. Sobrevivir huyendo así es cobardía, y no me rebajaré de una forma tan despreciable. La princesa del sol miró fijamente a la bruja del tiempo. Priscilla. No eres más que una criatura vil e inútil. Disfrutando de semejante farsa. La sonrisa de Alpa solo se ensanchó. Alfa. Ah, así que esa es tu opinión. ¿No serás un cobarde, eh? A ver cuánto dura. Priscilla. Durará mientras el sol brilla en el cielo y el fuego arda en mi corazón. Una criatura miserable como tú jamás podría presenciar eso. Alpa soltó otra risita. Alfa. Qué gracioso. Quizás te dé una pista de a dónde va esto. Alpa dio una amplia sonrisa mientras señalaba con su dedo. Princesa. Al intentó correr hacia Priscilla, pero ya era demasiado tarde. Alfa. Uma. Y así Priscilla Variella experimentó la sensación única de estar completamente congelada, sintiendo toda su carne, sangre y huesos convertirse en hielo en cuestión de segundos. La siguiente ronda no fue mejor para Priscilla Varielle. Furiosa, atacó a la bruja del tiempo cerca del comienzo del bucle, solo para terminar con su cuerpo explotando rápidamente en muchos pedazos diminutos. Pero Priscilla Varielle realmente necesitaba desahogar sus frustraciones en ese momento. Así que lo último que vio fue la cara sonriente de Alpa. Bueno, ¿podrías intentar pedirle ayuda a una de las brujas? Después de explicar la situación, Al intentó ayudar a Priscilla a resolver el problema. Priscilla. Es a la vez irritante, repugnante y conveniente lo bien que pareces adaptarte a este tipo de situaciones. El veneno en su voz era obvio, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que Al era su mejor confidente en esta prisión temporal en la que Alpa la había arrojado. Bueno, uno se acostumbra. Es casi obligatorio. Priscilla. Me niego a hacer algo por el estilo. Al dejó escapar un profundo suspiro y asintió. Aún así, te dio una pista, ¿verdad? Que una de las salidas tiene algo que ver con las brujas. Quizás podrías intentarlo con ellas. Priscilla. Por muy repulsivo que sea, puede que tengas razón, Bueno, puedo ir contigo si quieres. ¿Pero con quién empezamos? Priscilla. Obviamente con quien es más repulsivo para mi propio ser divino. Tenía miedo de que dijeras eso. Incógnita, Echidna. Interesante. La pregunta es, ¿por qué vienes a mí? Priscilla. Considerando lo que hemos visto, pareces apta para este tipo de tarea, ¿no? Echidna. Bueno, quizás sí. Y es una situación curiosa, ¿verdad? Casi me da envidia. Echidna dejó escapar una pequeña risa que ni a Al ni a Priscilla les pareció divertida. Priscilla. Entonces, ¿vas a ayudar o no? Echidna. Puedo ayudar. Sin embargo, te pido que me des esa moneda en este bucle. Si quieres mi ayuda, entonces, obviamente necesitaré poder observar las cosas con claridad. Echidna entonces extendió su mano. Priscilla miró fijamente a la bruja de la codicia por un momento antes de dejar caer la moneda en su mano. Echidna sonrió. Echidna. Ahora bien, veamos qué podemos averiguar, ¿de acuerdo? Pero al final la respuesta a esa situación no fue gran cosa. Cuando el día llegó a su fin, Priscilla fue destrozada una vez más por manos oscuras, sintiendo la sensación única de que su cabeza era arrancada físicamente de su cuerpo. Priscilla. No fuiste de ninguna ayuda en absoluto. La princesa del sol se enfrentó a la bruja de la codicia antes de que comenzara la siguiente función. Echidna se sentó en su silla, completamente despreocupada por toda la situación. Echidna. Ah, ¿sí? ¿Y esperabas que descubriera la solución a la primera? ¡Qué avaricia! Como dije, necesitaba observar, lo que incluía ver cómo terminaba el bucle. Si no, ¿cómo esperabas que te ayudara? Priscilla le lanzó una mirada feroz, dándose cuenta de que Echidna estaba usando un tono similar a su versión de la ruta de la avaricia, la que guió a la versión más loca de Subaru Natsuki. Priscilla. Me niego a ser objeto de tu experimento, criatura vil. Echidna. ¿Ah? Bueno, ahora mismo eres el sujeto de la prueba de la bruja del tiempo. Me pregunto cuál prefieres. Priscilla. Entonces, ¿tienes algo útil que decir? Echidna.
Quizás, pero, por favor, espera un poco más. Quiero que me confirmes algo. Priscila. Entonces Echidna se levantó y le sonrió a Priscilla. Echidna. Creo que deberíamos dirigirnos al teatro ahora. Los dos caminaron hacia el teatro y Alpa se dio cuenta de que entraban juntos. Alpa entonces comenzó nuevamente su rutina, reorganizando los asientos, entregándole la silla de metal a Tipón y el controlador a Echidna. Echidna. Creo que ya estoy bastante familiarizado con cómo funciona esto. Alfa. Ah, ¿sí? ¿En serio? Bueno, creo que mejor te lo explico de nuevo. Por si acaso, ¿sabes? Echidna la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió. Echidna. Si insistes, pero antes de que Alpa se fuera, Echidna hizo otra pregunta. Echidna. Si insistiera en preguntar sobre esos otros botones, ¿aún te negarías a responder? Alfa. ¿Sí? Echidna. ¿Y si mi curiosidad me venciera y lo intentara de todos modos? Alpa se encogió de hombros. Alfa. Solo hay una forma de averiguarlo. Después de todo, te di el control, Echidna. Debidamente anotado. Incógnita, Priscilla. Entonces, ¿aprendiste algo que realmente tenga valor? Echidna. Sí, en realidad. Ambos se reencontraron luego de un descanso improvisado que Echidna solicitó a mitad del proceso. Priscilla. ¿Y? Echidna. Creo que este controlador podría ser útil. Tiene sentido, princesa. Dices que la bruja del tiempo insiste en repetir la misma secuencia desde el principio. Eso no puede ser absurdo. Echidna. Entonces, quizás la solución esté aquí. Bien, ¿y qué hacemos? La sonrisa de Echidna se amplió. Echidna. Priscilla, ¿podrías darme la moneda? Echidna extendió su mano. Priscilla miró fijamente a la bruja, que lucía su habitual sonrisa confiada. Priscilla suspiró y le entregó la moneda a la bruja codiciosa mientras la observaba en silencio. Echidna. Ahora, comencemos esta pequeña prueba. Echidna presionó un botón en el control. Esto provocó que todas las puertas a su alrededor se cerraran. Echidna. Lo presionó nuevamente y todas las puertas se desbloquearon. Quizás sea útil. ¿Podrían las puertas mantener atrapada a la bruja de la envidia? Si la mantuviéramos en una sola habitación. Este lugar es prácticamente indestructible. Echidna. No exactamente. Ya vimos daños en el teatro. Alpa siempre los repara, pero, puede que tengas razón. Entonces, necesitamos encontrar el botón que repara los daños. Priscilla. Quizás haya uno que pueda usarse para encarcelar a esa bruja. Prueba con otro. La princesa del sol ordenó a la bruja. Echidna sonrió con suficiencia y presionó otro botón. Este era de color naranja brillante. En el momento en que lo hizo, una sirena sonó en todo el teatro. Voz. Secuencia de detonación de emergencia activada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, toda esa sección del teatro fue consumida por una luz blanca cegadora. Echidna. Si eso fue una broma, debe ser de mal gusto. La bruja de la avaricia se quejó un poco mientras se ajustaba el vestido. Una vez más, habían pasado por lo que una vez más era el comienzo de las proyecciones, una vez más se tomaron un descanso y una vez más pudieron hablar en privado, con Al incluido en esa conversación, y probar esos botones nuevamente. Como había sido la experiencia de morir bajo esa luz blanca cegadora. Tener sus cuerpos quemados, destruidos, había sido una experiencia extremadamente horrible e incómoda. Solo ellos dos podían decir que sintieron algo así y lo recordaron. Los demás no. La verdad es que a Echidna le pareció un poco interesante, horrible, pero interesante, mientras que a Priscilla le pareció extremadamente irritante. Y así regresaron una vez más al controlador. El controlador de Alpa que podría tomar el control de todo en la habitación. Casi todos los botones habían sido probados de una u otra forma, pero sin mayores resultados, como el de bloquear las puertas, y no volvieron a intentar lo que podría haber sido la autodestrucción. Pero luego llegaron a un botón específico. ¿No era ese el que te causaba curiosidad? Echidna. Sí, tenía mucha curiosidad por este específicamente. Un botón con la figura de una semielfa de cabello plateado al ser golpeada, con una expresión ridícula.
un botón con una figura extraña que se parecía a Emilia y Satella. Automáticamente, se produjo un intercambio de miradas entre las tres figuras. Priscilla en particular tenía una expresión que, si se observaba más profundamente, revelaba frustración, temblando ligeramente con su profunda irritación. ¿Podría ser posible que, la respuesta a todo fuera simplemente un botón? Echidna, ¿no sería realmente interesante si la respuesta fuera algo así de simple? Mientras ambos hablaban en un tono juguetón, un intercambio casual. Priscilla, ¿de verdad haría esa bruja algo tan tonto como para dejar la solución en tan solo pulsar un botón? Sí, lo haría. Sin duda haría algo así solo para burlarse de mí y dejar la única solución en manos de una bruja aún más vil que ella, una que podría negarse a pulsarlo solo para prolongar la diversión de este supuesto juego que me está proporcionando. Echidna, me duele cuando dicen que soy un monstruo sin corazón, ¿sabes? Tengo el corazón puro de una hermosa doncella a la que no le gustaría que la insultaran así. Priscilla. No digas esas tonterías, pensando que simpatizaría con la estupidez que acabas de decir. Pero en este momento, la respuesta podría ser una de las mayores absurdeces que he visto hasta ahora. Sin otra respuesta posible más que esa, todo lo que quedaba era probar esa teoría. Incógnita, el paso de las proyecciones le sonaba monótono e irritante a la princesa del sol, la novia carmesí, quien ahora tenía que esperar para comprobar una teoría y liberarse finalmente del tormento que la bruja del tiempo la destruiría. Tener que volver a ver todo aquello era particularmente irritante, y tuvo que lidiar una vez más con la gente del teatro y sus reacciones ante aquellos acontecimientos. No importaba. Por ahora, no importaba. Ella ya lo sabía, y solo tenía que librarse de este problema. Porque tenía que llegar a las siguientes funciones. Y al final llegó el momento de probar ese botón. A Priscilla solo le quedaba esperar a que Echidna presionara el botón. Finalmente, cuando terminó, Satella fue colocada casi instantáneamente de nuevo en el suelo, quedando inconsciente. Y por fin, una sensación de alivio inundó el corazón y el alma de la mujer. Porque en ese momento, mientras todos los demás, excepto ella, Aldebarán y la bruja de la avaricia, permanecían atónitos, ella pudo sonreír. La victoria finalmente parecía estar frente a ella. No había nada más que pudiera pasar, unas manos negras brotaron del cuerpo del semielfo de cabello plateado. La gente cercana fue destrozada, destruida, asesinada. Al final, corrió la misma suerte que otras veces, solo que esta vez logró ganar tiempo suficiente para invocar su espada y defenderse de los ataques de la bruja de la envidia, algo que no había logrado antes. Pero fue solo por poco tiempo. Y aún así, encontró su fin. Murió, sufriendo al ser destrozada viva una vez más. Una vez más, así fue como Priscilla Varielle encontró su fin. Cuando Priscilla Varielle volvió a abrir los ojos en su cama, la ira la invadió. Porque una vez más se sintió engañada por las palabras y acciones de las brujas, del tiempo y de la envidia, a pesar de que Satella no tenía nada que ver directamente con los planes de Alpa. Pero la pregunta que quedaba ahora era, si ninguno de los caminos presentados conducía a la victoria, ¿cuál lo haría? Y lo que quedaba ahora era, continuar. Le gustara o no, tenía que continuar. Priscilla permaneció sentada, inmóvil, mientras hablaba con su caballero. Ella le dio la moneda, solo para tener a alguien con quien realmente pudiera hablar, alguien que soportara esta humillación junto a ella. Aunque parecía serena, aquellos con ojos más agudos podían ver signos de estrés marcando su forma. El peso que se forma bajo sus ojos. La tensión en sus músculos. Era algo que la mayoría no notaría. Solo los más observadores, como Roswell y quizás Anastasia o Sin. Pero ella no abandonaría su orgullo. Oye, princesa, se me ocurrió algo. Priscilla. Entonces habla, Ella dijo que la última salida eran 5 palabras, palabras que nunca dirías, ¿verdad? Priscilla. Obvio. Pero aún no sé cuáles. Ese demonio traicionero quiere doblegarme, aplastar mi espíritu. Ese es claramente su objetivo. Hacerme arrastrarme por el suelo y suplicar cómo. Priscilla se quedó paralizada cuando se le ocurrió esa idea. La única salida que casi nunca se atrevería a considerar. Ella lo miró fijamente, larga e intensamente. Princesa.
Neumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. A la princesa del sol le resultaba irritante oír tantas veces esa palabra tan larga que la había memorizado. Ahora, incluso podía pronunciarla correctamente a la primera. Todo porque había vivido la misma escena de oírla a la bruja del tiempo tantas veces que se le había quedado grabada en la mente. Puede que hasta parezca irónico, pero era tan irritante que podía describir la sensación de irritación en sí misma al oír esa palabra tantas veces de forma más vívida que las muertes que había sufrido desde el comienzo de esos bucles frustrantes y aparentemente interminables. Cuanto más pensaba en ello, más pensaba también en cómo podría ganar ese juego al que la obligaban a jugar contra su voluntad. Pero también se preguntó, ¿cuánto sabía hasta ahora? Porque todo había sido tan parecido que ya no podía encontrar ninguna diferencia entre los bucles. Priscilla, ¿por qué ninguno de los intentos funciona? Por mucho que lo intentara, nada funcionaba. Nada le permitía realmente llegar a ninguna parte en medio de ese desafío. Cuando intentó enfrentarse sola a la bruja, no funcionó. Cuando intentó enfrentarse a la bruja del tiempo, no funcionó. Cuando probó otras estrategias, no funcionó. En un bucle, cuando recordó cómo la bruja de la envidia parecía debilitarse cuando se presionaba el botón del controlador de la bruja del tiempo, le entregó la moneda al santo de la espada y una vez más lo dejó enfrentar el desafío. Aquella vez fue diferente. Reinhard van Astrea, el santo de la espada más poderoso, logró enfrentarse a la bruja de la envidia y, de hecho, combatirla con menos dificultad. Los dos se enfrentaron nuevamente y destruyeron el teatro. Pero al final, aún así, su vida llegó a su fin, solo que tardó más. No lo suficientemente largo. Desafortunadamente para Priscilla, ni siquiera ese tiempo extra que logró ganar le alcanzó para llegar a las siguientes funciones. Sería imposible. Eso fue lo que comprendió al pensar en intentarlo de nuevo. En ese momento ya no pensaba con claridad. El peso de las muertes, el peso de apenas poder dormir, el peso de todo la estaba aplastando. Por eso había comenzado todo de nuevo como todas las otras veces. Ya no le importaba ver esas proyecciones como era debido. Porque ya las había visto muchísimas veces. Todo era tan frustrante. Al mirar a los que la rodeaban, sintió que eran más afortunados y estaban más bendecidos por el mundo que ella. Dejándola sin nada más que observar todo mientras esperaba. Sentada en una de las sillas de la primera fila. Esperando. Metafóricamente, siguiendo el camino hasta el punto al que necesitaba llegar. ¿Qué? Echidna. Intermedio. Perdida en ese momento, no le importó cuánto tuvo que discutir para volver al pasillo. Ignorando las preguntas, las conversaciones, todo. Porque ella había llegado al punto. Y sintió la mirada de Al en su espalda, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de hacer. Incógnita, Alpa. ¿Qué necesitas de mí, Priscilla? Priscila. Ella tenía la respuesta. Ella tenía lo que creía que era la respuesta. Estaba segura de que sabía cuál debía ser la respuesta correcta para ese momento. Alfa. ¿Qué quieres discutir conmigo? Quizás, ¿has encontrado la manera de terminar nuestro jueguito? Sí, tenía que ser así. Por fin supo cómo terminar este juego. ¿Cómo había tardado tanto en llegar a ese punto? Alfa. Si no fue por otros medios, entonces viniste por una última y fácil opción posible para salvarte. ¿Fácil? ¿De verdad ese monstruo creía que era fácil? Ante esas palabras provocadoras y burlonas de la bruja del tiempo, Priscilla aún sentía el impulso de aplastarla. Pararse cara a cara con Alpa no fue fácil para la conocida princesa del sol. No, no fue fácil ni sencillo. Aunque fuera la última opción, no era algo tan sencillo de afrontar como algunos podrían pensar. De nada. De ningún modo lo que ella tenía que hacer sería fácil ni sencillo. No para ella. No para quien había descubierto cómo escapar por fin de ese horrible juego que la irritaba. ¿Cuál fue la respuesta? Por favor, Alfa. Me rindo. La frase de 5 palabras que necesitaba decir para terminar con todo. Admitiendo que había perdido. Admitiendo que no pudo superar el desafío. Admitiendo que había perdido contra la bruja del tiempo en su juego. Una frase sencilla que alguien podría decir cuando ya no puede seguir jugando con alguien.
Priscilla nunca había dicho esas palabras, nunca había pensado en decirlas, nunca antes había sido capaz de formar esa frase en su cabeza. Nunca. Priscilla nunca imaginó que se enfrentaría a una situación en la que siquiera consideraría hacer algo así, y mucho menos hacerlo. Pero el mundo no estaba girando a su favor. No, ahora no. No en este momento. Nada en este lugar le resultaba favorable. Nada. O al menos no lo parecía, pues, por desgracia, no tenía forma de afrontar esta dificultad. Su espada. Su protección divina. Su puerta. Sus aliados. Sus planes. Nada funcionó cuando intentó seguir los caminos de victoria que Alpa le había ofrecido. Nada. Alpa, qué bien. Rendirse porque lo intentaste todo y no lograste nada. Lo mejor que puedes hacer ahora es seguir adelante. Tienes suerte. Hablando tan alegremente que le irritó más que cualquier otra cosa. Porque aunque hubiera aceptado que había llegado al final, que debía seguir el único camino que le quedaba, nada podría borrar la ira que aún sentía hacia esa sonrisa y esa voz irritante. Alpa, entonces, ¿hay algo que quieras decirme? Sí. En ese momento supo que necesitaba decir algo. Necesitaba decir, por favor, Alfa. Me rindo. Y todo acabaría. Priscilla pudo seguir adelante sin preocuparse más por nada más. Y en ese punto, sería el momento que marcaría el final de todo esto. Alpa, dilo bien alto para que pueda escucharlo, ¿de acuerdo? Priscila. En el momento en que abrió la boca, todo lo que necesitaba decir era algo simple y directo que terminaría todo de la manera que la bruja del tiempo quería. Priscilla, realmente eres un ser repugnante, irritante y sin ninguna inteligencia por atreverte a hacer algo así. Alpa. Eso no es lo que pensaba o quería oír ahora mismo. Al instante, toda la escena que parecía conducir a la rendición de Priscilla se desvaneció. ¿Por qué? Bueno, porque Priscilla no soportaba la sonrisa presumida y alegre de la brujita que tenía delante. Alpa, entonces, ¿continuamos con nuestro divertido jueguito? Priscilla, ¿crees que todo esto es un juego divertido? ¿De verdad lo crees? La monstruosa habilidad del plebeyo y del bufón de la corte, tú y todos los demás, incluyendo a esas monstruosas brujas, siendo usada por ti de esta manera. ¿No ves lo monstruoso que es esto? Alfa, lo sé. Por eso no te di ese poder. Priscilla, no te lo di. Entonces, ¿qué hice? Alfa, solo te envío al pasado cuando mueres, pero no es un regreso por muerte en el sentido estricto, ¿sabes? No me atrevería a darte ese poder, ni maldición, en este caso. Solo te hice experimentar algo parecido al regreso por muerte, pero no lo hice en realidad. Ya que no te di una autoridad ni nada parecido. Priscilla, sigue siendo monstruoso de cualquier manera. Manteniendo su argumento sobre el asunto que estaban tratando en ese momento. La mujer alta se acercó y la miró fijamente. Priscilla, ¿quieres que te ruegue, verdad? ¿Quieres que simplemente diga que me rindo para que te sientas mejor y acabe con todo? ¿Es eso lo que quieres de todo esto? Es lo mismo que le hiciste a Karsten, según me contó. La hiciste sufrir de forma similar a Natsuki Subaru en el arco 3, como ella lo rechazó, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres? Gritando con gran frustración, ira y odio acumulado, arrojó todo a la cara de la bruja del tiempo sin un solo rastro de miedo o vacilación. Alpa. Eso es parcialmente correcto. Esta vez, Alpa cruzó los brazos tras la espalda, ya no mostrando una expresión burlona o superior en su rostro como antes. Alfa. Priscilla Varielle, antes Prisca Benedict, una de las candidatas a emperatriz de Boyachia, si hubiera ganado la batalla contra sus hermanos. Nacida con fuerza y poder, bendecida con gran belleza, talento e inteligencia, y aún más bendecida por la protección divina, digna de empuñar la espada Yan como heredera de la corona de Boyachia. Desde pequeña, nacida en la nobleza, tuviste todas las oportunidades para desarrollar tu potencial interior, elogiada por todos a tu alrededor por todo lo que hacías, logrando, tanto por suerte como por tus habilidades, todo lo que deseabas. Mientras hablaba, Alpa comenzó a caminar tranquilamente alrededor de la mujer del vestido rojo, quien la miraba enojada mientras escuchaba atentamente todo lo que decía la bruja. Alfa, gracias a todo esto, atrajiste a muchas personas y también lograste que desarrollaran su potencial, sacando lo mejor de ellas gracias a ello. Las animaste.
Aunque fuera de forma arrogante y orgullosa, a veces incluso con palabras duras, lo hiciste y permitiste que muchos llegaran a donde están ahora gracias a ello. Continuó elogiándola mientras la rodeaba como un depredador que evalúa a su presa. Sus ojos, de colores variados y distintos, brillaban intensamente. Su forma de hablar, su tono, impedían que Priscilla la interrumpiera. Alfa. ¿Y mi padre? Lo que hizo fue rogarte que ayudaras a la aldea de Erlam, diciendo que lo hacía por el semielfo y por los demás. Cuando en realidad, lo hacía por sí mismo, para que el semielfo dependiera más de él y para vengarse de Betelgeuse, quien le había hecho cosas atroces a él y a todos los demás. Desde el principio, desesperado por salvar, proteger y conservar todo lo que había ganado, para que todos lo tuvieran cerca. Y te lo pidió sin ofrecer nada que pudiera interesarte. Luego Alpa volvió a pararse frente a Priscilla. Los dos se miraron fijamente, la bruja mirando al candidato sin malicia. Alfa. Quería que hicieras lo que él quería, sin ofrecerte nada. Que lo tuviera todo. Parecer un cerdo codicioso ante tus ojos, ¿no sería correcto decirlo? Por eso consideraste esa escena repugnante y te negaste a ofrecer tu ayuda, ¿verdad? Priscilla. Correcto. Esa exhibición, mostrando el lado más repugnante y desagradable del plebeyo. Actuando como Alfa, como un niño desesperado. Las tranquilas palabras de Alpa la interrumpieron abruptamente, impidiendo que Priscilla continuara, aunque no había ningún tono amenazante ni nada parecido. Alfa. Natsuki Subaru, mi padre en otra línea temporal. Un chico normal, con padres increíbles, que creció escuchando y admirando siempre a su padre, creyendo que debía ser como él. Por eso, se esforzó al máximo, intentando sentirse digno de ser su hijo. Pero con el tiempo, su confianza empezó a desmoronarse al ver a otros destacar donde él solía ser el mejor, y sentía que ser comparado con su padre solo lo hundía cada vez más. Hasta el punto de tener que buscar otras maneras de destacar. Con eso, comenzó a caminar de nuevo, pero directamente hacia Priscilla. Alfa. Ser objeto de burlas, hacer cosas para llamar la atención. Esforzarse al máximo por convertirse en alguien que los demás no olvidaran y destacar de forma que la gente no lo comparara con el padre al que amaba y admiraba, pero bajo cuya sombra vivía. Pero, no fue suficiente. Siguió siendo ignorado, hasta el punto de que le dolió tanto que intentó renunciar al resto de su vida y empezó a aislarse del resto del mundo. Hasta que una noche, fue secuestrado repentinamente, a medida que Alpa se acercaba, por instinto, un instinto arraigado y grabado profundamente dentro de ella misma, Priscilla comenzó a retroceder lentamente. Alfa. Lo llevaron a otro mundo sin que nadie le avisara, sin que nadie le diera la opción de irse o quedarse, arrojándolo directamente al centro de una capital. Sin ayuda, sin advertencia, ni siquiera la capacidad de leer o escribir el idioma de este nuevo mundo. Y ese primer día, irónicamente, terminó siendo asesinado 3 veces al intentar salvar la vida de varias personas. Después, lo llevaron a una mansión, donde fue torturado y asesinado de forma cruel y horrible en múltiples ocasiones, y solo una persona aparentemente se preocupó por él y fue amable con él. Y su tono se volvió más cruel, más venenoso, a medida que el brillo de sus ojos comenzó a desvanecerse. Volviéndose fríos, ojos crueles. Alfa. ¿Sabes lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto, es que está perdiendo todo el progreso que hizo con todos. Su primer día en la capital con la semielfa. Solo él recuerda ese primer día, su primer encuentro. Su primera semana con las criadas. Borrada, y toda su relación con ellas reiniciada desde el principio. Y peor aún, porque el olor de su miasma empeoró con Ren, obligándolo a luchar cada vez más solo para sobrevivir sin sufrir más. Alpa levantó su brazo izquierdo, abriendo la palma y cerrando los dedos. Zumbido, crack, boom. Priscilla miró hacia atrás y vio como toda la estructura del corredor había sido destruida y retorcida, convirtiéndose en un muro de escombros. Todo esto con el simple movimiento de los dedos de la bruja. Priscilla sabía que si hubiera estado allí, habría quedado aplastada, todos sus huesos se habrían hecho añicos. Alpa. ¿Entiendes lo horrible que es esto realmente? Priscilla. Yo, Alfa. No, no lo harás. ¿Por qué sus relaciones no se restablecieron? No perdieron nada.
Si se rinden, ¿saben qué pasa? Nadie muere. Cuando decidió irse, el peso fue mayor porque sacrificó la vida de Emilia, la de Ram y la de todos los demás. Comparados entre ustedes dos. En serio, aparte de su orgullo personal, que han perdido realmente desde el comienzo de estos bucles. Priscilla pensó en decir, perdí todo lo que tenía del bucle original. Y también se dio cuenta de cómo, una vez más, estaba viviendo exactamente todo lo que Subaru había vivido, aparte del intenso dolor de morir de la forma en que había estado muriendo desde el principio. Pero si ella se rindiera, ¿qué perdería realmente más allá de eso? Nadie estaría muerto permanentemente. Nadie más que ella perdería algo para siempre, y ella ni siquiera perdería nada que no pudiera recuperarse verdaderamente con el tiempo. Nadie excepto Priscilla recordaría nada de ello, y parecería como si nunca hubiera sucedido. ¿Qué perdería realmente? Tal vez, sí, sería su orgullo. Perdería su orgullo al demostrar que era incapaz de superar el desafío y convertirse en algo como Priscilla. ¿Cómo había tardado tanto en darse cuenta de que ya había perdido? Priscilla Varielle, tal como Alpa la había descrito, era alguien increíble, poderosa, inteligente y sabia, con un gran sentido de cómo analizar a las personas y saber cómo tratarlas sin rebajarse en ningún aspecto. ¿Y qué pasó? Había llegado a un punto en el que su aparente opción era un pensamiento similar al del plebeyo de la ruta de la pereza: alejarse. Simplemente ríndete. Pero que se rindan entre ellos no sería lo mismo. Porque Priscilla Varielle es poderosa, inteligente, entrenada, con su potencial refinado, e incluso con ventajas que Natsuki Subaru no tenía. Cuando descubrió que Alpa la había atrapado en este círculo vicioso, Alpa le contó todo y le indicó una de las maneras de escapar, y le devolvió todo su poder. Cuando descubrió que la bruja de la envidia la estaba matando, Alpa le dio una forma de que otros recordaran sus bucles. Ni siquiera le impidió hablar y hablar abiertamente sobre ellos dentro del teatro, sin poner en peligro su vida ni la de los demás. Cuando descubrió que podía pedir apoyo y hablar con todos, podía crear innumerables planes y estrategias para intentar comprender y encontrar la manera de ganar el juego de la bruja del tiempo. ¿Y qué hay de Natsuki Subaru? Sin conocimiento, con un potencial inexplorado y sin refinar, con una puerta frágil que se rompió, sin protección divina ni comprensión de dónde estaba, obligado a vivir en una realidad que nunca quiso, sin ningún apoyo real. Se podría decir que la situación de Priscilla podría parecerse a la de Natsuki Subaru hasta cierto punto. Dentro del Imperio Boyachia, Priscilla, al igual que sus hermanos, tuvo que lidiar con la dura realidad de luchar por su propia supervivencia para determinar quién gobernaría Boyachia como emperador o emperatriz. Una lucha por la supervivencia utilizando el poder, la habilidad y la inteligencia. Pero compararlos. Se podría decir que sí. Pero la realidad, en comparación entre ambos, es que Priscilla, en cierto modo, tenía un mayor número de ventajas para sobrevivir en su entorno que Subaru en el entorno al que fue arrojado contra su voluntad. Se podría decir otra vez. Sería posible. Priscilla podía decir que el mundo realmente había estado de su lado. Y ahora, en un entorno similar al de Subaru, donde su fuerza no significaba nada, su espada ya no significaba nada, su protección divina no importaba, su inteligencia y sabiduría no parecían ser suficientes, había llegado a un punto similar al de Subaru y estaba lista para rendirse. Alpha. Entonces, ¿aún piensas rendirte? Si es así, no hay problema. Terminaré nuestro juego ahora. No puedes derrotar a la perra de la envidia, no puedes derrotarme a mí, y no podrás sobrevivir lo suficiente para llegar a ese punto a menos que uses la magia de tu caballero. Priscilla. Tengo una pregunta que quiero que me respondas. Alpha. HM. Claro, adelante. No tendré problema en responder. Priscilla. Dijiste que si Aldebarán usaba esa magia conmigo, yo sobreviviría, pero todos los demás morirían. Algo que saciaría tu sadismo. Pero ahora quiero saber, ¿cómo funciona realmente esa magia? Explícame cómo funciona realmente esa magia, Jin. Alpha. La magia en cuestión se llama Ol Shamak, y permite sellar a la gente en su interior.
Originalmente, este poder era una habilidad que podía usarse contra personas con poderes de autoridad, como arzobispos y brujas. Incluso podría sellar a mi padre, a las brujas e incluso a mí, incluso si escapara y lo masacrara después. ¿Por qué quieres saberlo? Obviamente, el momento en que escuchó esas palabras fue suficiente para que algo sucediera. Una sonrisa orgullosa y ligeramente arrogante regresó a su rostro casi instantáneamente. Todo pareció encajar en ese preciso momento. Y la expresión endurecida de Alpa también cambió, volviéndose más feliz también. Alpa, parece que finalmente descubriste cómo ganar nuestro juego, ¿no es así? Mientras decía eso, su sonrisa permaneció, lejos de parecer enojada o contener emociones negativas similares. Priscilla. No creo que vuelva a bajar la cabeza nunca más. Alfa. Siempre puedes bajar la cabeza si fallas. Pero, buena suerte. Tengo fe en que, de una forma u otra, llegaremos al final. Siguiendo hablando en tono provocativo, ahora le tocaba a Priscilla ganar o perder. Incógnita, ¿estás segura de que esto funcionará? Fue la pregunta de Aldebarán cuando le preguntó sobre su decisión en ese momento. ¿Cómo no había llegado antes a esa conclusión lógica? Quizás fueron las muertes, la falta de sueño, la constante incomodidad de los velatorios y tener que resolver un problema en el que se había visto envuelta contra su voluntad. Pero en ese preciso momento, había llegado al punto que necesitaba alcanzar. En su habitación, sentada en su trono personal, Priscilla observaba lo que tenía delante. Una esfera oscura. Una esfera negra creada por Ol-Shamak, el hechizo utilizado por Aldebarán. Ese hechizo había sido utilizado contra la bruja de la envidia. Después de escuchar sobre la magia Yin de Aldebarán, capaz de sellar a cualquier usuario de la autoridad, arzobispo o bruja, se apresuró a crear finalmente un plan con la certeza de que ganaría. Usó el control de Alpa para debilitar a Satella lo suficiente para que al usar a Ol-Shamak, sellándola, y luego la llevó de regreso a su habitación personal, colocándola frente a ella y luego, esperando a ver si realmente sería una victoria o simplemente otro fracaso. Y hasta ese momento había pasado una hora. Por primera vez, desde el momento en que se suponía que estaba muerta, había pasado una hora entera. Si se declarara una victoria, Priscilla sobrevivió a la primera hora. Así que permaneció allí, esperando, con las piernas cruzadas mientras movía la pierna derecha de arriba a abajo, sin apartar la mirada de la esfera oscura. Y aunque tenía confianza, aún la invadía una ligera sensación de temor, con la sensación de que todo podía derrumbarse. Aparte de eso, algo más la estaba afectando. Poco a poco sus párpados comenzaron a volverse pesados. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde la última vez que durmió? ¿Cuánto tiempo había permanecido despierta intentando sobrevivir solo para ver otro día? ¿Había dormido siquiera después de esa primera vuelta donde se suponía que despertaría a un nuevo día de visitas? Aunque intentó mantenerse despierta, comenzó a ceder. Poco a poco, minuto a minuto, momento a momento mientras seguía mirando esa esfera negra. Sus párpados caían, ella los levantaba. Caían, ella los levantaba. Cada vez le costaba más cerrarlos casi por completo y tenía que forzarlos para abrirlos de nuevo. Porque a pesar de toda su energía, al final, Priscilla todavía necesitaba dormir. Y al final, cerró los ojos, rindiéndose. Cuando Priscilla abrió los ojos, sintió una sensación reconfortante que le recorrió todo el cuerpo. Sentía las cómodas sábanas con un aroma impresionantemente agradable, su ropa de dormir más cómoda que nunca, y al mismo tiempo, sentía que su cuerpo parecía mucho más relajado allí tumbada. Por eso, se tomó unos instantes antes de levantarse y sentarse. Mientras estaba sentada en su cama, sintió que su energía se recuperaba, aunque ahora se sentía un poco más débil que antes. Y cuando su visión finalmente se ajustó al entorno, Alfa, felicidades. Ganaste. Eso fue lo primero que Priscilla oyó al despertarse. La bruja del tiempo estaba junto a su cama con una sonrisa inocente, o tan inocente como podía serlo. Los dos intercambiaron una mirada rápida. Alpa, antes de que digas nada, quiero explicarte algunas cosas. Priscilla. Alfa, como habrás notado, estás exactamente igual que antes de que empezáramos nuestro juego. ¿Verdad? Porque eso fue exactamente lo que pasó.
Te traje de vuelta al bucle original, borrando la existencia de todos los demás bucles. Igual que borré los recuerdos de tus muertes, pero conservé los de tus bucles y nuestras conversaciones importantes. ¿Por qué? Porque no vi razón para que esas líneas temporales siguieran existiendo cuando lo que quería ya se había logrado tal como lo deseaba. Y para recompensarte por encontrar la manera de derrotarme en lugar de rendirte. Además, no necesitas recordar las muertes, ya que puedo deducir que el miedo y las sensaciones de tus muertes quedaron grabados en tu alma, y me aseguré de ello. Y pensándolo bien, era verdad. Priscilla sabía que las palabras de Alpa eran ciertas. Recordaba los bucles, recordaba las conversaciones que había tenido y las cosas que había vivido, pero no recordaba las sensaciones del dolor de las muertes que sufrió en esos bucles infernales. ¿Podría ser eso realmente algo bueno? No lo sabía con certeza, pues incluso ahora sentía pavor al mirar a Alpa y sabía que provenía del miedo grabado en su alma. Aunque no lo recordaba, lo sentía. No necesitaría recuerdos cuando no hubiera forma de escapar de ellos, incluso si sus recuerdos desaparecieran. Alfa. Toma esto como recompensa y como recordatorio de que, mi padre no solo recuerda todo, cada sensación, sino que además no puede borrar nada de sus bucles. Aunque quisiera, aunque lo deseara, aunque fuera su mayor deseo, le sería imposible hacerlo. Alpa se levantó de su asiento y lentamente comenzó a caminar hacia la salida. Priscilla, ¿por qué tu juego era tan repulsivo? Pero la pregunta de la mujer de rojo la hizo detenerse. Alfa. Así como usas métodos diferentes según cómo quieras apoyar o refinar a las personas, yo también elijo métodos diferentes para cada persona. Con algo en común, las formas en que lo criticaron. Ella se giró para mirar a Priscilla. Alfa. Y si hubieras fallado, y yo te hubiera hecho sobrevivir y hubiera matado a todos los demás. Priscila. Alfa. ¿Alguna vez has estado en una situación real en la que, si no hubieras abandonado tu orgullo, todos morirían porque lo elegiste en lugar de las vidas de quienes dependen de ti? No lo creo. Porque si lo hubieras hecho, entenderías lo más importante. Querías ganar, protegiéndote a ti mismo, a tu orgullo y a todos los que te rodean. Sin perder nada, ganando cada vez más. Como un cerdo codicioso. Porque recuerda ahora y por el resto de tu vida, que cuando te encontraste en la misma situación que mi padre, te habrías rendido de no haber recibido el empujón y la certeza de que al final no perderías nada. Tenías el mundo de tu lado, incluso en el peor escenario que yo mismo diseñé para hacerte sufrir. Con esas palabras adicionales dichas en un tono frío y definitivo, Priscilla permaneció en silencio en ese momento. Entonces llegó la comprensión de lo que había dicho. Priscilla Varielle no había perdido nada en absoluto. Ninguna de las conversaciones que tuvo antes se perdió. Ninguno de los aliados que tuvo desde el principio se perdió. Ni siquiera el sufrimiento y las sensaciones de dolor en su cuerpo se mantuvieron, aunque todavía recordaba lo vivido. Con esa constatación, viendo las cosas de esa manera, no le hizo parecer inútil todo lo que había pasado. Bueno, sí, pero no. Porque todo lo que Priscilla vivió fue borrado, todo lo que sufrió fue borrado, y nada de lo que enfrentara sería recordado ni alabado por otros. Y estuvo segura de eso cuando vio la mirada de Alpa sobre ella. Y con eso, Priscilla realmente pudo obtener algo. Una comprensión real y vivida de lo que Natsuki Subaru y Aldebaran vivieron y aún podrían vivir. Y esto sucedió tantas veces sin que nadie lo supiera, que ahora realmente podía comprender algo. Sobre lo verdaderamente difícil que fue para Subaru darse por vencido. Porque si meramente perder su orgullo le costó todo esto, vivir esa experiencia realmente le dio una perspectiva aún más profunda sobre todo lo relacionado con Natsuki Subaru, más que antes, cuando esas visualizaciones habían comenzado. Priscilla, realmente, eres un ser monstruoso. Alfa, lo soy. La mayoría de la gente sigue la idea. Si el mundo es duro y cruel conmigo, yo seré igual. Yo sigo un poco esa idea. Mientras que otros siguen la idea. Si el mundo es duro y cruel conmigo, seré amable con los demás para ayudarlos a lidiar con su crueldad. Quizás mis acciones sean malas, incluso monstruosas. Sí, no lo niego. Soy una bruja cruel con sentimientos y acciones complejos. Pero si de algo sirve, soy honesta y directa. Priscila.
Alfa. No te preocupes. He ralentizado el tiempo. Puedes dormir unas horas más para recuperarte. Te lo permitiré al menos. Me voy, tengo más cosas que hacer. Y después de decir esas palabras, la bruja del tiempo caminó hacia la salida del dormitorio y se fue. Priscila permaneció en la cama, mirando hacia la salida, pensando en todo. El cansancio la golpeó de nuevo, como si la partida de Alpa hubiera hecho que toda su energía recién recuperada comenzara a desvanecerse, dejándola cansada nuevamente. Después de todas esas muertes y sufrimiento, tenía sentido que necesitara descansar. Así que aceptó recostarse nuevamente y cerrar los ojos. Aunque aún quería permanecer consciente, aunque de verdad lo deseaba, no podía controlar el cansancio que la obligaba a dormir. Después de todo, había pasado tantos días y tantas visitas que necesitaba más tiempo. Priscilla Varielle, ese día, volvió a descansar tras superar su desafío. Incógnita, Echidna. ¡Qué visita tan sorprendente, Alpa-chan Alfa! HMM. Alpa estaba en la habitación de Echidna, con los brazos cruzados, observando a la bruja de la avaricia. La habitación era amplia, cómoda y extraña. También se parecía al castillo de los sueños donde Echidna y las brujas habían vivido durante 4 siglos. Un lugar verdaderamente extraño que parecía una mezcla entre el estilo de las habitaciones que Alpa construyó y el lugar que Echidna había creado antes con sus propias habilidades. Echidna, ¿qué pasa? Volviste muy temprano. Pensé que podríamos verla un par de veces más antes de que volvieras. Alfa, de hecho, volví hace un rato. Para ver cómo iban las cosas. Echidna. Y para comprobar cómo fue el pequeño experimento que hiciste con la señorita Varielle. Alpa, sabes muy bien que vine a finalizar esto. ¿Y qué te pareció toda su prueba de visualización? Echidna. Me pareció todo muy emocionante. Aunque un poco doloroso. Echidna comentó en un tono que pretendía imitar a una persona asustada, pero era falso. Alfa, no te quejes. Fuiste tú quien quiso permanecer consciente durante toda su prueba. ¿Cómo fue que la reiniciaron y la mataron algunas veces? Echidna, como dije antes, realmente emocionante, aunque, ¿no fue un poco monstruoso usar las habilidades de tu padre de esa manera, y a nuestra querida compañera como un arma para hacerla sufrir? Alfa, quizás me pasé de la raya. Podría haberlo hecho de otra manera, podría haber tomado un camino distinto que no me hiciera parecer un monstruo despiadado y desvergonzado. Sí. Pero cargaré con los pecados de mi elección y con la carga de ser una criatura monstruosa que muchos odiarán. Echidna. Qué interesante. La mujer de cabello blanco, piel pálida, ropa oscura y ojos oscuros simplemente mantuvo su sonrisa enigmática mientras seguía bebiendo su té. Como si comprendiera algo en ese momento. Pero rápidamente sus pensamientos cambiaron debido a la mirada sospechosa de la bruja del tiempo hacia ella. Echidna, ¿y ahora? ¿Con quién planeas jugar esta vez? Ante la pregunta de Echidna, Alpa simplemente cruzó las piernas. Como si apareciera de la nada, una especie de zorro blanco y brillante apareció de repente y se acercó a la mesa. Indicando claramente quién sería el próximo objetivo de la bruja del tiempo cuando esto sucediera. Disculpen la demora en publicar este nuevo capítulo. Lo sentimos, todos. Regresamos a nuestro horario habitual de proyecciones. Incluso necesité la ayuda de Zero para terminarlo. Tenía 17.369 palabras. Para que ya lo sepáis, cada uno de estos